Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este Facebook Live que hemos llamado Pregunte al Experto, un espacio que abrimos en la OPS para que ustedes a través de Facebook nos puedan hacer preguntas sobre el coronavirus COVID-19. Hoy vamos a hablar sobre las pruebas del coronavirus, porque hemos recibido bastantes consultas sobre el tema, vemos que hay dudas, a veces hay confusión también sobre qué pruebas están disponibles, cuán efectivas son, si hay suficientes, quiénes tienen que hacérselas, por ejemplo, y cuándo. Entonces, sobre este tema vamos a estar hablando hoy. Pueden ir haciéndonos preguntas, porque la idea es que despejar las dudas que ustedes tengan, entonces a través del Facebook pueden ir haciendo preguntas que vamos a ir contestando. Y para eso, en esta conversación de hoy, vamos a estar hablando con el doctor Jairo Méndez, virólogo de la OPS, y con la doctora Analía Porras, que es jefa de la Unidad de Medicamentos y Tecnologías también de la OPS. Hola Analía, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Sebastián. Un gusto. Igualmente, hola Jairo, ¿cómo estás? Buenos días, Sebastián, y buenos días a todos los que escuchan. Muchas gracias. Gracias. Cuéntenos dónde están ustedes en este momento. Yo en este caso estoy en la oficina. La OPS tiene, la mayoría de la gente está trabajando desde la casa, pero un pequeño grupo dedicado a la emergencia, respetando las reglas de distanciamiento social, tenemos que venir a la oficina para el manejo. ¿Y tú, Jairo? Bueno, igual que lo acaba de comentar Analía, también acá desde la oficina, los que estamos involucrados con la respuesta, seguido trabajando aquí un poco desde la oficina, pero también efectivamente respetando las normas del distanciamiento social. Gracias. Claro, bueno, a mí me encuentran en mi casa en este momento, pero bueno, esta foto de fondo que pueden ver es el edificio de la sede de la OPS en Washington. Bueno, para dar un poco de panorama de actualidad de la situación, sabemos por los datos reportados a la Organización Mundial de la Salud y a la OPS que hasta ayer, hasta el 23 de abril, se han reportado más de 2,5 millones de casos confirmados de nuevo coronavirus y más de 175.000 personas fallecieron por COVID-19. En nuestra región, en las Américas, en todo el continente y el Caribe también, casi llegamos al millón de casos y ya se han superado las 50.000 muertes, la mayoría, ¿no? Tanto de casos como de fallecimientos han ocurrido en los Estados Unidos. Pero bueno, volviendo al tema que nos convoca y para el cual los hemos convocado y esperamos que nos hagan sus preguntas también, es el tema de las pruebas rápidas y las pruebas de PCR. Jairo, ¿podés comenzar contándonos un poco cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pruebas? Gracias, Sebastián. Sí, las pruebas de PCR es lo que llamamos el diagnóstico molecular. Básicamente lo que nos permiten es detectar el genoma, el material genético del virus en este caso. Es una técnica relativamente compleja que se hace sobre todo en los laboratorios de salud pública a nivel nacional en los países. En este sentido, entonces, lo que nos permite esta técnica, que es muy sensible, es detectar, como les comento, los ácidos nucleicos del virus, lo cual confirma la presencia del virus en una muestra. Este tipo de ensayos se pueden hacer tanto de manera manual, digámoslo así, como en plataformas cerradas automatizadas. Por otro lado, lo que se conocen como pruebas rápidas, es importante diferenciar que pueden haber dos tipos de pruebas. Hay algunas que están diseñadas para detectar proteínas, es decir, algunos componentes del virus en los fluidos biológicos, y hay otras que lo que detectan son anticuerpos, es decir, una huella de la respuesta inmune de la persona infectada que demuestra que tuvo contacto con el virus. Entonces, en ese sentido, dependiendo del momento de la infección y dependiendo de lo que se busque, los dos tipos de ensayos pueden encontrar y buscar cosas diferentes del virus. Entonces, ¿qué sería que una de las pruebas detecta el virus y la otra detecta la respuesta inmunológica al virus? Exactamente, con uno podemos confirmar que efectivamente el virus está presente en el momento en que se ha tomado la muestra,
Con las otras lo que nos permite inferir es que la persona pudo haber tenido contacto con el virus, pero realmente no permite confirmar si el virus está o no presente, ni tampoco nos permite decir hace cuánto que estuvo el virus, que tuvo contacto con el virus. Ah, ¿y este tipo de pruebas cómo se hacen, o sea, en la práctica? Las pruebas moleculares se llevan a cabo en laboratorios especializados con una serie de pasos que nos permiten primero que todo aislar y purificar el material genético del virus y posteriormente por una reacción que se llama reacción en cadena de la polimerasa PCR, que lo que nos permite es generar una gran cantidad de copias del material genético del virus que posteriormente van a ser detectadas por una reacción básicamente de color en unos equipos especializados. Las pruebas rápidas, por otro lado, son desarrolladas en cassettes, en una serie de plataformas muy parecidas a las que se tienen, por ejemplo, las pruebas de embarazo, en las cuales en una tira, en un cassette pequeño, se colocan algunos componentes del virus que una vez se coloca la muestra van a reaccionar y generar unas, digamos, como unas líneas que nos permiten identificar si es positiva o negativa. Y por supuesto toma poco tiempo, mientras que una PCR puede demorar técnicamente aproximadamente 3 horas el proceso completo, 3 a 4 horas. Una prueba rápida toma entre 15 y 20 minutos dependiendo del tipo de ensayo. Bien, mira, justamente una pregunta que ya nos llega en el chat es de Yuri Caterín Barón, desde Colombia, y justamente pregunta respecto a las pruebas rápidas de COVID, ¿en cuánto tiempo se espera que arrojen el resultado? En cuanto a las pruebas rápidas, y vuelvo al mismo punto que iniciamos, tenemos que diferenciar muy bien aquellas que son para detección de antígenos o proteínas virales y las que son detección de anticuerpos. Las que determinan antígenos pueden ser utilizadas como un criterio de confirmación, ya que si yo detecto una proteína del virus, quiere decir que el virus efectivamente está en ese momento y está en la muestra que estamos detectando. Si yo detecto estas proteínas, pueden indicar entonces que efectivamente el virus está presente. Son más útiles durante los primeros 5 o 7 días de infección, en donde sabemos que el virus está presente en mayor cantidad. Este tipo de ensayos, los que están disponibles, algunos pueden detectar en 15 minutos, hay otros un poco más precisos, vamos a decirlo, que detectan por inmunofluorescencia. Es una reacción que genera precisamente un color muy fluorescente y que pueden tardar aproximadamente 30 minutos. Por otro lado, las técnicas que detectan anticuerpos, en general los ensayos rápidos, toman entre 15 y 20 minutos para generar una reacción completa. Sin embargo, insisto, la detección de anticuerpos normalmente no se puede hacer después de 7 u 8 días de que una persona ha tenido síntomas, ya que corresponde al periodo en el cual se desarrolla precisamente estos anticuerpos que indican que la persona estuvo infectada. Bien, seguimos recibiendo preguntas, vamos a pasar allí. Entonces, una duda, estas pruebas, ¿no? Según el tipo de prueba, ¿es una prueba de sangre o es una prueba de secreción? Depende del tipo de prueba. Depende del tipo de prueba. Las pruebas que se están haciendo en los ensayos moleculares se hacen con base en un hisopado orofaríngeo o nasofaríngeo, es decir, se toma una muestra de la garganta, por decirlo así, se toma una muestra y a partir de esa muestra se realiza el ensayo y la detección molecular del virus. En cuanto a las pruebas rápidas, la detección de anticuerpos realmente se realiza en una muestra de suero. Es decir, se tiene que tomar una muestra, si bien pequeña, una muestra de sangre, sobre la cual se obtiene el suero y en esa muestra se espera encontrar los anticuerpos. Muy bien. Y Analía, ¿para qué se recomiendan cada tipo de prueba, ¿no? ¿Por qué es importante el testeo y para qué se recomiendan cada una según el caso? Sí, no, gracias por la pregunta, Sebastián. Para el diagnóstico de si una persona está padeciendo una infección por COVID-19, por COVID-19, la única muestra, en este caso, la única prueba recomendada son las que Jairo mencionaba como muestras moleculares o muestras basadas en PCR. Estas son las muestras, reiteramos,
que pueden indicar fehacientemente que el virus se está replicando, digamos que el virus está estando activo en el paciente. Entonces, el diagnóstico de certeza del laboratorio de una infección por COVID, reiteramos, solamente al día de hoy se hace por medio de estas pruebas. Las pruebas rápidas del tipo serológicas, es decir, la que Jairo mencionaba, que nos dan indicación de que el paciente está o estuvo en algún momento en contacto con el virus y por tanto el organismo, el cuerpo respondió con una respuesta de anticuerpos y los puedo medir, hasta el día de hoy el tipo de pruebas que tenemos disponibles no están indicadas para diagnósticos, porque no nos dicen si la infección pasó, cuándo pasó, ni nos permite una conducta que son las dos que estamos buscando con el diagnóstico hoy, que es primero y antes que nada tratamiento, es decir, cuidado de salud. Para eso necesito saber que la persona está en una infección activa. El segundo caso es medidas de distanciamiento social o aislamiento o similares. Tampoco eso me sirve saber si la persona estuvo infectada antes. Necesito saber si está infectada ahora. Entonces, al día de hoy, las pruebas serológicas están recomendadas desde el punto de vista epidemiológico para poder recoger información dentro de una población, cuál es el grado de infección o de prevalencia que tuvo la infección en esa comunidad, y eso puede informar medidas de salud pública en un futuro o conductas de prevención en un futuro, pero por eso se denominan bajo un paraguas de investigación epidemiológica y no de diagnóstico de casos. ¿Entiende? Y lo que nosotros queremos hacer énfasis, que por más que nos puede entusiasmar mucho una prueba que en unos pocos minutos nos puede dar alguna indicación de si un paciente estuvo informado o no, como no sirve ni para la conducta de tratamiento, ni para la conducta de distanciamiento social, no es lo que estamos recomendando. El campo del diagnóstico evoluciona todos los días. Nosotros desde la OPS hacemos seguimiento de las nuevas pruebas, de las nuevas indicaciones, y a medida de eso vamos presentando en nuestros documentos y nuestras recomendaciones a los países las diferentes estrategias y las diferentes pruebas que salen al mercado. Entonces, de salir pruebas que permitan otro tipo de orientación, lo comunicaremos oportunamente. Bien, muy bien. Seguimos recibiendo preguntas en el chat. Para los que recién se conectan en este Facebook Live, estamos hablando de las pruebas para detectar el coronavirus. Y María Medina pregunta si las pruebas son gratis. Analía. Bueno, esto depende de cada país y del sistema de salud de cada país. Entonces, en lo que estamos observando es que la mayoría de nuestros países en la región ofrecen diagnóstico a los pacientes que se consideran dentro de los prioritarios de diagnósticos el acceso a una prueba de tipo gratuita. Insisto, las políticas cambian a diferentes países, pero también tenemos entendido que en algunos sistemas de salud que tienen cobertura privada, los sistemas privados también están ofreciendo este tipo de pruebas. Nuestra recomendación desde la OPS que se establezca una prueba de una estrategia de testeo a nivel nacional y que el acceso a esas pruebas sea gratuita, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las prioridades del sistema de salud. Y esas pruebas serían las pruebas de PCR. Las pruebas moleculares de PCR que bien contaba Jairo, que se realizan en un laboratorio. No son pruebas que uno pueda adquirir en la comunidad. Uno no puede comprarlas en una farmacia comunitaria, por ejemplo. Son pruebas que necesitan un profesional de salud tomando la muestra y su envío a un centro de referencia. Y la OPS, contanos, la OPS está ayudando porque vemos que no hay la cantidad de pruebas quizás en este momento en el mundo que quizás se necesitan, pero la OPS está ayudando a los países a que puedan tener acceso a más pruebas. Sí, desde un primer momento, cuando sale, si me permiten hacer un poquito de historia, cuando hay un nuevo virus en una comunidad, fue antes en el caso de SARS, por ejemplo, hace muchos años, o de MERS, primero salta en la incógnita, no hay una prueba que permite detectar el virus. Entonces, los llamados centros colaboradores de la OMS a nivel mundial, es decir, de la Organización Mundial de la Salud, en base a la información que se tiene de ese virus, desarrollan primero
componentes para hacer esa prueba por PCR, de manera rápida y para uso en los centros centinelas o los centros de referencia. Esa primera prueba, que fue desarrollada por un centro colaborador en Alemania y que la OMS la tomó para distribución a nivel mundial, fue distribuido en el mes de febrero por el grupo de emergencias, de respuesta a emergencia de la OPS acá en la región, que distribuyó estas pruebas de manera gratuita a todos los centros centinelas de la región que trabajan en coordinación con nuestra organización. La OPS sigue distribuyendo estas pruebas de manera gratuita para los países, pero para aumentar esa capacidad de diagnóstico y poder expandir esa capacidad de diagnóstico y de testeo más allá de estos centros especializados, la OPS hizo una selección de las pruebas comerciales, es decir, de los test, de los kits que la industria de testeo está fabricando a nivel mundial, en base a esta primera prueba desarrollada por el Centro Colaborador en Alemania, y haciendo una selección de estas pruebas de calidad y que además cumplan con los requisitos para ser utilizados en nuestros países. La OPS tiene un mecanismo que se llama el Fondo Estratégico, y el Fondo Estratégico compra en nombre de los países medicamentos y otros insumos de salud, y en este momento está comprando pruebas de diagnóstico de estas empresas que están ubicadas en diferentes partes del mundo, y las está enviando a los países para que puedan expandir a muchos más laboratorios el uso de estas pruebas y por lo tanto puedan incrementar su capacidad diagnóstica. Bien, bien, gracias Analía. Y Jairo, tenemos varias preguntas referidas con la efectividad, la sensibilidad de las pruebas rápidas y si son confiables. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Son preguntas relativamente complejas. Las pruebas rápidas en general, como lo veníamos diciendo, suelen tener una sensibilidad baja. Por la manera como están construidas, suelen tener una sensibilidad que está más o menos entre el 50 y 60%, dependiendo del tipo de prueba. Existen actualmente alrededor de unas 60 o 70 pruebas comerciales rápidas que están a espera de ser validadas para poder saber cuál es su desempeño en términos de sensibilidad y especificidad. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en la interpretación de los datos que se tienen, y siempre es importante tener en cuenta que más allá de la sensibilidad o la especificidad, lo que tenemos que tener muy claro es para qué las queremos utilizar, teniendo en cuenta que no es lo mismo detectar el virus o el antígeno que detectar los anticuerpos. Y dependiendo de la información y el momento en que se toma una muestra, la información que nos va a dar es diferente. Como muy bien lo comentaba Analía, la idea, por ejemplo, de detectar anticuerpos está más para estudios comunitarios, en donde se hace investigación epidemiológica. Lo que significa es, por ejemplo, un estudio de seroprevalencia, es decir, en la comunidad, un aproximado de qué tanta gente ha tenido contacto con el virus, pero realmente no para decir que una persona está o no está infectada. De esa manera, entonces, es necesario tener muy claro sobre todo el uso y para qué lo vamos a necesitar. Teniendo en cuenta además que el hecho de tener anticuerpos no necesariamente significa protección. Y eso es algo que también se está estudiando hoy en día, porque todavía no hay evidencia suficiente para saber si los anticuerpos que se están produciendo realmente protegen a la persona o si eventualmente puede haber una reinfección. Entonces, todo eso es parte de los estudios que tienen que tener en cuenta, que están ocurriendo en este momento, y que hay que tener mucho cuidado en el momento de que se decide implementar el uso de uno de estos cassettes o de estas técnicas o pruebas rápidas. Si me permiten agregar algo a lo que ya dijo bien Jairo, hay una, como marcaba antes, hay una incertidumbre muy grande porque se trata de un nuevo virus, no es como un brote de otra enfermedad que ya conocemos. Entonces la industria y las autoridades reguladoras de los países saben cómo manejar estos test diagnósticos y diferenciarlos de calidad de los de no calidad. Entonces, una de las preguntas que los países se hacen y que nos hacen a nosotros como organismo colaborador
que apoya a los países en las respuestas, es cómo puedo diferenciar qué pruebas de diagnósticos, tanto moleculares como serológicas, son de calidad y cuáles no. En tanto, la OPS ha hecho una serie de recomendaciones, de criterios de cómo un país rápidamente puede apoyarse en lo que se llaman autoridades regulatorias de referencia a nivel internacional, que la OMS ha designado para el tema de diagnóstico. Estos son un grupo de 5 autoridades reguladoras con una performance y con un desempeño en el área de autorización de estudios de diagnósticos muy avanzada, y en base a la autorización que dan estas autoridades sobre las pruebas diagnósticos que va produciendo la industria, la industria internacional, la OPS ha ido recomendando estas pruebas para que sean rápidamente adquiridas por los países. Y son las pruebas que se ofrecen a partir del fondo estratégico. Es decir, cuando hay mucha incertidumbre y quizás las capacidades de un país no están muy desarrolladas para el análisis inmediato y de emergencia de pruebas diagnósticas, nosotros tenemos una guía y una cantidad de lineamientos para ayudar y apoyar a los países que tomen las mejores decisiones en base a el conocimiento internacional sobre estas pruebas. Y además tenemos centros colaboradores a nivel internacional que, como bien decía Jairo, hacen después validación de estas pruebas, cabeza a cabeza, como se diría, digamos, con paneles, comparando la efectividad entre las mismas pruebas que están ofertadas, y pueden dar aún más confianza sobre el uso de estas pruebas en el mercado. Bien, gracias. Y tenemos varias preguntas. Les Jim pregunta y también Roxana Díaz preguntan en cuanto a en qué etapa de la enfermedad se puede detectar el virus y a partir de cuántos días, ¿no? O sea, en cuántos días con el síntoma o luego del síntoma estas pruebas son efectivas para, o sea, detectar el virus o detectar, ¿no? Jairo, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, de hecho lo que sabemos hasta el momento es que el virus puede ser detectado inclusive hasta 24 o 48 horas antes de que se inicien los síntomas, en lo que se denomina un paciente presintomático. Ya el virus puede ser detectado y posteriormente, después de que se establecen los síntomas, se ha visto que el virus puede ser detectado bien hasta más o menos 7 u 8 días después de iniciar los síntomas. Posteriormente empieza a disminuir un poco la cantidad de virus y por lo tanto la detección a más o menos hasta 10, 12 días. Sin embargo, en algunos pacientes se ha podido detectar el virus hasta por más de 14 días. Esto claramente depende mucho del paciente y también de la carga viral que tenga. Sin embargo, también hay que decirlo que esa es una de las ventajas también que tiene el uso de una prueba muy sensible como la PCR, lo cual nos permite detectar inclusive cantidades muy bajas de virus. Pero entonces, esta es la ventana en donde se ha visto principalmente hasta el día 6 o 7 y hasta el 8 es el mejor momento en donde se puede detectar con mayor certeza la presencia del virus. Como lo comentábamos en términos de la dinámica de anticuerpos, de producción de anticuerpos, se ha visto que para el día 7 u 8, aproximadamente un 50% de los pacientes presentan anticuerpos. Por lo tanto, después de esto, solo hasta el día 14 aproximadamente, ya el 90% de los pacientes tienen anticuerpos. Es importante tener en cuenta esta información porque eso quiere decir que en un día 7 u 8, si una persona, por ejemplo, se busca anticuerpos y es negativo, no quiere decir que no haya sido infectado, sino que todavía no los ha producido. Entonces, es importante tener en cuenta esta información, insisto, para la manera como se interpretan los resultados en cualquiera de este tipo de ensayos. Bien, siguientes preguntas tiene que ver con las estrategias de testeos. Preguntan Joa Fernández y también Alejandro Silva, uno de qué estrategia de testeo se recomienda y si son costo efectivas en zonas sin transmisión comunitaria, y por el otro lado, qué se recomienda en casos de transmisión comunitaria para tamizajes masivos. Analía, Jairo.
yo puedo empezar, pero esto creo que va a ser mejor complementado por Jairo. Sí. Las recomendaciones de testeo es obviamente de un nivel de priorización en los diferentes grupos que puede presentarse y considerando las capacidades de los países. Nuestra recomendación es que todo caso sintomático, ¿sí? Posibilidad de acceso a un test molecular o por PCR para confirmar o no si ese caso tiene en este momento una infección viral por COVID, ¿sí? O diferenciarla de otra tipo de infección respiratoria, que puede estar, por ejemplo, en este momento en el hemisferio sur va a entrar en época normal de infecciones por influenza. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial entre gripe o influenza y COVID, porque o en este caso en el hemisferio sur algunos países están con brotes de dengue, y para dengue es otro tipo de tratamiento. Entonces cualquier tipo de infección que pueda simular un COVID y que sea sintomática debería tener acceso a este tipo de diagnóstico. Y luego, a partir del diagnóstico, poder evaluar la estrategia de testeo de los contactos. Y ahora lo voy a dejar a Jairo, que es el experto en esto, que expanda un poco más el tema. Gracias, Analía. Sí, efectivamente, de hecho hay niveles de priorización y definitivamente lo que se espera es realmente tomarle una muestra y hacerle la prueba para los pacientes o los casos sintomáticos, como bien lo acaba de decir Analía, por diferentes razones. Entre otras porque tenemos que tener claro para qué queremos hacer la prueba más allá de detectar el virus. Vamos a tomar una medida de salud pública como un aislamiento o un tratamiento, como lo comentó también Analía. Si yo tomo un paciente que es sintomático y que tiene, digamos, cumple con una definición de caso y tiene un resultado positivo, voy a tomar una conducta que es el aislamiento. Si tengo un contacto sano, ese contacto también va a ir a aislamiento porque es como digamos, como se ha tratado de manejar precisamente para evitar que ocurra una mayor expansión. Si al contacto lo voy a poner en aislamiento, no es necesario hacerle una prueba no solo porque independientemente del resultado, igual va a ir a aislamiento. Entonces no es necesario tomar una muestra. Asimismo, con un paciente, por ejemplo, que es una persona que es asintomática, no vale la pena tomarle una muestra porque no sabemos, no tenemos un punto de referencia para saber en qué momento de una infección podría estar, por lo tanto, un resultado no nos va a decir, a dar mayor información. Asintomáticos entonces no es recomendable, ¿no? Porque mucha gente dice, yo quiero saber si la tuve o si la tengo, quizás la tengo, quizás la tuve. Exactamente, una persona sintomática, insisto, si no sabemos en qué momento puede estar de una posible infección, un resultado negativo no nos va a decir absolutamente nada respecto a si está infectado o no, porque puede haber pasado ya, o puede estar en un momento en que ya no estoy detectando el virus, o puede estar en un momento en que todavía no desarrollo anticuerpos. Entonces, realmente no nos va a dar mucha información. Por eso hay que tener un uso muy racional de las pruebas, que si bien, y como lo comentó Analía, es un trabajo muy, muy fuerte para poder abastecer de reacciones a todos los países. Nosotros, como lo comentó Analía, desde el primer momento en que se pudo hacer, se supo y se conoció el genoma del virus y se desarrolló un protocolo, hasta el momento hemos entregado aproximadamente 1,5 millones de ensayos para detección molecular, sumado, como lo comentó Analía, a la posibilidad de complementar con los ensayos comerciales que se desarrollaron rápidamente. Sin embargo, el material es limitado. Por eso también se ha utilizado, en caso llegáramos a tener una limitación muy grande de reactivos, se ha priorizado el test principalmente para trabajadores de salud o casos graves, y posteriormente los pacientes hospitalizados con sintomatología un poco más leve. Y en tercer lugar de priorización, digamos, los casos ambulatorios, los casos que llegarían como ambulatorios.
sería un poco como la pirámide en la cual se ha sugerido priorizar los casos en el momento en que definitivamente sea imposible hacer un estudio para todos. Sí, Bien. para complementar lo que acaba de decir Jairo, por eso nosotros la intención es estar trabajando lo más rápidamente que se pueda con los países para poder expandir esa capacidad diagnóstica, para poder hacer que centros de diagnósticos que normalmente no tienen la capacidad para hacer diagnóstico de virus nuevos, como es el tema de COVID-19, puedan hacerlo bajo la supervisión de los centros y laboratorios nacionales de salud pública. Digamos, establecer una red de laboratorios que acerque el diagnóstico a la persona que lo necesita y que no esté centralizado en uno o dos centros a nivel nacional, sino que puedan utilizar todo lo que llamamos la capacidad diagnóstica del país. Eso lleva tiempo, pero la aparición de pruebas comerciales de mayor facilidad de realización nos está permitiendo lograr ese objetivo en trabajo conjunto con los Ministerios de Salud. Bien, la siguiente pregunta ahora viene de Patricia Marcano y dice, la OMS ha indicado que las pruebas rápidas de anticuerpos no debe ser usada para diagnóstico, solo para investigación epidemiológica. Pregunta, ¿qué sería una investigación epidemiológica y cómo saber que se está usando para investigación epidemiológica? Bueno, era más o menos lo que comentábamos antes, me parece, Sebastián, el hecho de poder analizar en una población definida, o lo que se llama un muestreo, es decir, de manera aleatoria, poder elegir algunas personas dentro de una comunidad como representativo de toda una comunidad, de saber si esas personas que no necesariamente tuvieron síntomas, ¿sí?, están con presencia, demuestran presencia de anticuerpos. Es decir, que demuestran que en algún momento tuvieron contacto con el virus, pero no nos dice nada sobre el estado actual de esa infección, ¿sí? Entonces, lo que se usa eso es para decir, ok, el virus tuvo una prevalencia del 10%, del 5%. En este momento hay ciudades en el mundo, o países aún, que están haciendo estas pruebas para poder inferir cuál es el impacto real de la infección de las infecciones de COVID en la comunidad, y también poder calcular, por ejemplo, cuál es el porcentaje real de muertes o el porcentaje real de infecciones graves. Porque si no sabemos ciertamente cuál es el nivel de presencia de ese virus en la comunidad, no podemos calcular cuál es el porcentaje real de pacientes que requieran hospitalización y demás, para calcular, por ejemplo, nuestra estrategia de salud, o la necesidad de camas de hospitales, o un montón de otros elementos que a nivel central en las autoridades de salud se necesitan hacer en base a ese tipo de información. ¿Sí? Si me permiten, quisiera complementar algo de lo que estaba diciendo Analía, porque eso es lo que significa investigación. ¿Por qué no es útil para diagnóstico? Y acá quisiera aclarar algo, y es que precisamente como lo hemos venido diciendo, solamente detectar anticuerpos no me dice nada con respecto a hace cuánto lo tuve, si lo tengo o no. Y aquí quiero poner un ejemplo, quiero tratar de hacerme entender en algo, porque Analía comentó algo que es muy importante, y es que en este momento en muchos países se está iniciando lo que sería la temporada de influenza, que también presenta una sintomatología respiratoria que puede ser confundida. Entonces, imaginémonos el siguiente escenario, en donde yo, por ejemplo, tuve hace 15 días contacto con el virus, con COVID-19, no desarrollé síntomas, pero tuve contacto con el virus, lo cual me lleva a desarrollar anticuerpos. Imaginémonos que 15, 20 días después yo me infecto con influenza. Tengo sintomatología de influenza, voy al médico porque me estoy sintiendo mal porque tengo influenza. El médico sospecha de COVID, me hace una prueba de anticuerpos y doy positivo. Doy positivo porque tuve la infección hace 15 días, pero lo que tengo ahora es influenza. ¿Eso qué implicaría? Un caso, un falso positivo de COVID, porque realmente lo que tengo es influenza. Por eso, yo no puedo utilizar ese como criterio para confirmar un caso de COVID. Entonces,
tenemos que tener todo este contexto y es precisamente por eso que no podemos utilizarlo, que no se recomienda el uso en términos de diagnóstico y muchísimo menos para confirmar o para descartar una infección. Gracias, Jairo, por la aclaración. Para los que recién se conectan, estamos en vivo en este Facebook Live, respondiendo preguntas de ustedes sobre las pruebas para detectar el coronavirus, las pruebas rápidas y las pruebas de PCR por laboratorio. Jairo, muy parecido creo a lo que estuviste hablando recién, Raúl Mamani preguntaba qué otras infecciones respiratorias, aparte de COVID, pueden detectar las pruebas rápidas. Bueno, no sé si se refiere a que puedan haber una reactividad cruzada, pero voy a tratar de responder las dos opciones. De hecho, en términos de patologías respiratorias, básicamente para muchas enfermedades se puede detectar o sea, se han generado ensayos rápidos, por ejemplo, para la misma influenza. Para influenza también se han desarrollado pruebas rápidas, sin embargo, no se utilizan de manera muy amplia precisamente porque se ha encontrado que la sensibilidad principalmente es muy baja. Entonces no sirven realmente para diagnosticar, por eso en realidad no se utilizan. Sin embargo, se desarrollaron en la época de la pandemia hace ya casi 11 años, se desarrollaron, pero realmente no lograron tener mucha acogida por la baja sensibilidad. En términos de reactividad cruzada, hasta el momento lo que se ha tratado de investigar es si entre este nuevo coronavirus y los coronavirus que circulan, digamos, de manera comunitaria y de manera casi que endémica, si puede haber reactividad cruzada. Hasta el momento, algunos estudios demuestran que dependiendo del tipo de proteína que yo seleccione para hacer el estudio, puede ser que no haya reactividad cruzada. Sin embargo, insisto, aún se está estudiando porque hay algunas proteínas que son muy parecidas y que pueden llevar a que haya un cruce. Eso todavía se está investigando, pero por ahora, lo que llevamos hasta el momento, seleccionando una buena proteína, es probable que logremos encontrar mayor especificidad. Sí, y para complementar el mismo tema con respecto a las pruebas comerciales, es decir, las que se producen por laboratorios comerciales por la industria. En general, salvo algunas excepciones que para no entrar en tecnicismos, una enfermedad tiene una prueba, es decir, está el test rápido para gripe o el test rápido para, y completan el nombre, ¿sí? No es, son pocas las pruebas que con una sola prueba se puede diagnosticar varias enfermedades al mismo tiempo, y esto lleva ahí, pero para no entrar en complejidades. Las pruebas rápidas se caracterizan por estar diseñadas directamente para una enfermedad en particular, ¿sí? Y que el médico o el trabajador de salud las puede utilizar de acuerdo a la sintomatología. Entonces, si viene una persona en época de gripe con sintomatología gripal, lo indicado es hacer el test para gripe. Y en este caso tenemos una cantidad de enfermedades que pueden simular COVID, y entonces lo que necesitamos es una batería de pruebas que nos ayuden junto con la sintomatología clínica a diferenciar cuál es. Entonces, cuando Jairo y yo hablamos de las pruebas para COVID, lo que son es para diagnóstico de sí o no COVID, ¿sí? El problema que tiene COVID es que, como saben, creo que ya todos, es un coronavirus y hay otros coronavirus que pueden, como decía Jairo, cruzarse, pero la idea es que estas pruebas comerciales que nosotros estamos, o las pruebas que diseñó la OMS al principio, supuestamente eran lo suficientemente específicas como para descartar otros casos de COVID y solamente hacer diagnóstico de COVID-19. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos recibiendo preguntas. Por el chat tenemos muchas preguntas. Vamos a ir a una de Caro Taipe, que dice si en algún momento o si van a salir los test, las pruebas para tomarse directamente uno en su casa. Sí, es interesante porque una de las, acá en Estados Unidos, la FDA acaba de autorizar, la FDA es la autoridad reguladora de Estados Unidos que autoriza el comercio o no de estas pruebas, acaba de autorizar una nueva prueba que todavía no está disponible, pero
esperemos que prontamente va a estar disponible acá en Estados Unidos y quizás más tarde en nuestros países, que permite el toma de la muestra en el domicilio y el envío de esa muestra a un centro. Es decir, que no es, el paciente no tiene el resultado en la casa. Lo que evitaría esa prueba es tener que ir a un centro de salud a tomar esa muestra. Está basada en los mismos principios que venimos discutiendo hasta ahora. Es una prueba de una muestra por un hisopado, es decir, por un hisopo, que en este caso, en lugar de necesitar un trabajador de salud, el paciente mismo puede tomarse la muestra, ponerlo en un tubito que se llama con medio de transporte, es decir, que permite que esa muestra se conserve y se puede enviar por correo a un laboratorio que procedería con el diagnóstico. Obviamente tiene una serie de ventajas porque eso evita la movilización del paciente hacia el centro de salud. Tiene una serie de riesgos, que es la habilidad o no de un paciente a tomar la muestra de manera adecuada, a la falta de evaluación de un personal médico que pueda evaluar los síntomas, si esa persona debe o no estar en el criterio de priorización que hablaba Jairo, pero obviamente nosotros siempre damos bienvenidas a innovaciones técnicas que permitan expandir la capacidad diagnóstica y de tratamiento en los países. Esperemos que este tipo de tecnologías, que como digo, son casi diarias, nosotros tenemos un grupo y un equipo de gente evaluando esto de manera diaria a nivel mundial, para poder informar a nuestros países y al público cuáles son las mejores estrategias y los mejores productos disponibles para el diagnóstico. Claro. Muy bien. Una pregunta un poco más técnica, más específica, viene de Guido Faldo y dice, ¿se ha desarrollado algún test para detectar IgM e IgG por separado? ¿Un resultado IgM negativo, IgG positivo, confirmaría infección pasada, Jairo? La respuesta es sí. De hecho, en este momento están en validación algunos de plataforma de ELISA para la detección de IgM y para la detección de IgG e inclusive para la IgA por separado, digámoslo así. Y como les decía anteriormente, están actualmente en validación, en proceso de validación. El significado de una IgM negativa de una IgG. Es difícil la interpretación porque, como lo hemos comentado, todavía nos falta mucho por aprender respecto a la dinámica de producción de anticuerpos. En este momento, por ejemplo, no tenemos muy claro, una vez se produce la IgM, que es el anticuerpo que es de respuesta inmune, por cuánto tiempo realmente puede circular. Puede ser que dure, lo que hemos visto ahora puede ser entre 20 y 30 días, es decir, yo puedo tener a los 25 días, puedo tener todavía IgM, y en ese mismo momento tener todavía la IgG. Por lo tanto, si detecto los dos positivos, me indica realmente qué tan lejos estuvo la infección. Asimismo, se ha observado que algunos pacientes, de hecho, no desarrollan IgM. Se ha visto que hay pacientes, por razones de la genética de cada persona, que no desarrollan anticuerpos IgM y que desarrollan solamente IgG en cantidades elevadas. Entonces, es difícil realmente en este momento, insisto, solo con anticuerpos positivo o negativo, determinar qué tan cerca o qué tan lejos pudo haber habido una infección por COVID. Ok, gracias. Siguiente pregunta de Gracia Altagracia Ramírez Sepúlveda, y que es bioanalista, y le interesa saber la diferencia de la prueba rápida y la que se hace por dilución. Prueba rápida y por dilución, honestamente no sé a qué se refiere si nos puede comentar a qué se refiere una prueba por dilución. La prueba rápida, como lo explicamos, es simplemente aquella que se realiza en un cassette, una plataforma de un cassette, como una prueba de embarazo, donde se pone, si es de anticuerpos, se pone una pequeña cantidad de suero, de sangre, y después de 15 minutos, por absorción y por cromatografía, los componentes que están del virus reaccionan con componentes del cassette y me tienen una línea que me puede indicar positivo o negativo. No sé a qué se refieren con
una prueba de dilución realmente. Sí, Bueno, a mí me escapa también, no sé si es a la prueba de titulación de anticuerpos, pero que en este caso No aplica. no aplica. Sí. Bueno, cualquier cosa nos aclara nuevamente en el chat y vemos si podemos contestar. Meche Azaldegui pregunta, ¿las pruebas serológicas consideradas pruebas de detección, hasta qué momento de una pandemia pueden ser utilizadas para obtener datos epidemiológicos? Ya que son pruebas que detectan la infección aguda como también una infección pasada. Sí, yo creo que volvemos a lo mismo que lo anterior. No es para detección de la presencia o no del virus a nivel individual. Es para, y creo que lo hemos dicho antes, es para estudiar la prevalencia de la infección a nivel comunitario, ¿sí? Y poder hacer lo que se llaman las encuestas epidemiológicas o las encuestas serológicas, que son importantísimas para decisiones de salud pública. Entonces, no es que digamos que no sirven. Lo que queremos hacer hincapié es que su utilización es diferente al diagnóstico a nivel del individuo para tomar la acción adecuada. Que, insistimos, hay dos acciones que se toman por medio del diagnóstico. Uno es el tratamiento adecuado a la enfermedad, porque como dijimos antes, puede estar confundido COVID con gripe en momento de gripe, con dengue en su presencia inicial, o con otro tipo de enfermedades, aún con resfriados comunes. Un caso de COVID no muy severo puede ser muy similar a un resfriado. Entonces, lo que nosotros queremos hacer entender que ese tipo de decisión de conducta médica se toma mediante una prueba de PCR o una prueba molecular. Al día de hoy, pueden salir otro tipo de pruebas en un futuro que podemos utilizar. Las pruebas serológicas son para estudio en el momento o más allá o de progresión, las puedo hacer en un año para ver quién tiene memoria inmunológica de haber estado en contacto con el virus un año, aunque no estemos en el medio de un brote, ¿sí? O en el medio de la pandemia. Ya, esperemos. Bien, gracias Analía. Una pregunta para Jairo, más volviendo al virus, digamos, pero Harold Campos Lazo tiene dudas y quiere saber por qué se llama nuevo coronavirus. Dice que al llamarlo nuevo coronavirus confunde. Se llama nuevo coronavirus porque, de hecho, coronavirus es una familia de diferentes virus que comprende, dentro de la misma familia, se encuentran diferentes grupos, vamos a decirlo así. Están los alfa, los beta coronavirus, por ejemplo. Dentro de los beta coronavirus se encuentran algunos que están muy asociados a virus que se encuentran en murciélagos. Dentro de estos, se hace en el 2002, 2003, si tal vez recuerdan, que apareció un virus que fue el virus del SARS, el síndrome respiratorio agudo severo. Y este fue un virus que se encontró que era muy parecido o extremadamente cercano a virus de murciélagos. Cuando se encontró precisamente este nuevo virus, este nuevo coronavirus, la primera vez que se pudo determinar y que se encontró su secuencia genética, eso fue precisamente a mediados de enero, se encontró y se compararon las dos secuencias, se encontró que eran diferentes. Por esa razón, entonces, se pudo determinar que este nuevo virus, que pertenecía por su estructura a esta familia de coronavirus, genéticamente, en realidad, era diferente de otros ya conocidos, como el SARS del 2003 o como el MERS, por ejemplo, y por eso, siendo diferente, se le dio el nombre entonces de nuevo coronavirus en su momento, y que ahora oficialmente, de hecho, el Comité Internacional de Taxonomía Viral le dio el nombre oficial de SARS-CoV-2. Es precisamente por eso, porque es muy cercano al SARS del 2003 original, pero por ser diferente se denomina SARS-CoV-2. Gracias, Jairo. Bueno, tenemos muchas preguntas. Vamos a seguir 10 minutos más contestando la mayoría de las que podamos, pero gracias por seguir haciendo preguntas. Y
Analia, Lucas Lam pregunta si hay alguna prueba rápida que la OMS reconozca como más útil o eficaz. Al día de hoy, seguimos insistiendo, la OMS y la OPS no recomiendan ninguna prueba rápida para diagnóstico, ¿sí? E insistimos que quiero hacer una pequeña diferenciación, porque ahí quizás puede venir la confusión. Están empezando a aparecer pruebas rápidas, y rápidas por su inmediatez de respuesta, que son moleculares. No están disponibles en muchos lugares. En Estados Unidos y en Corea hay algunas empresas que están ofreciendo pruebas rápidas, pero son moleculares, y que se están empezando a testear en terreno. ¿Okay? No están disponibles de manera masiva, con lo cual por eso no fue parte de nuestra recomendación y nuestra discusión. Las pruebas rápidas, que la mayor parte de la gente, cuando habla de pruebas rápidas se refiere, son las pruebas serológicas. La OMS o OPS no recomienda estas pruebas para su uso en diagnósticos. Sin embargo, la OPS y la OMS están empezando a seleccionar por medios diferentes mecanismos de aseguramiento de calidad qué pruebas de estas son las más adecuadas para estos estudios serológicos que estábamos discutiendo anteriormente, que puede permitir que las personas sean testeadas para ver si estuvieron en contacto con el virus. Porque también se sabe que dentro de estas pruebas rápidas que están en el mercado el día de hoy, hay de variada calidad. Y por eso nosotros hacemos mucho hincapié de establecer los mecanismos a través de las autoridades reguladoras de los países, que son las autoridades reguladoras que dan autorización a productos médicos, para que ellas puedan decidir, estas autoridades, cuáles son las mejores opciones de calidad. Ha habido, lamentablemente, dos cosas que quiero llamar la atención. Una es la entrada de muchas de estas pruebas rápidas a muchos países sin ningún tipo de autorización de comercialización por autoridades reguladoras y con expendio aún en farmacias o en lugares que no son adecuadas para su venta. También, lamentablemente, ha habido una inundación de productos, tanto de tratamiento como de pruebas de diagnósticos de venta por internet, en muchos casos sin identificación de lo que se llama un sitio web de identidad constatada. Este es el tipo de productos que nosotros queremos llevar a la atención porque hay muchos productos falsificados. Y hay muchos productos de reclamo que están reclamando una actividad que no lo tiene. Entonces, le hacemos por favor hincapié al público que todo lo que sea acceso a pruebas o uso de medicamentos o de cualquier tratamiento sea a través de la prescripción de un centro de salud autorizado y que no traten ni de automedicarse ni de comprar estas pruebas que seguramente primero no le van a dar la información que quieran y segundo pueden estar expuestos a productos falsificados o de muy baja calidad. Claro, y denunciarlo, ¿no? En todo caso, si uno encuentra en internet estos tipos de productos. Sí, por favor, las autoridades reguladoras de los países en general tienen líneas de denuncia o mecanismos de denuncia rápida y a pesar de que el monitoreo de esto es una responsabilidad del Estado, el accionar es de todos. El público puede y tiene el poder de cooperar y de apoyar para que esto no ocurra y para que la gente no incurra en, primero, peligro para la persona y segundo, en gastos innecesarios en productos que no lo van a ayudar y que en muchos casos son de alto costo y que solamente van al lucro de personas sin escrúpulos, ¿no? En el medio de una crisis. Claro. Bien, vamos ya con las últimas preguntas de este Facebook Live. Cualquier cosa les decimos que los que se están recién conectando, que van a poder ver después la grabación, porque muchas de las preguntas vemos que se repiten, seguramente porque se están conectando recién, entonces tienen dudas que ya hemos aclarado antes, pero la grabación va a quedar disponible en Facebook para que la vean en cualquier momento.
Siguiente pregunta de Patricia Marcano, dice, ¿tiene sentido aplicar la prueba rápida serológica de entrada y si sale positiva aplicar la PCR para confirmar? ¿Me puede repetir, por favor? Sí, dice, ¿tiene sentido aplicar la prueba rápida serológica de entrada como primera prueba a un paciente y si sale positiva aplicar la PCR para confirmar? Realmente no es una práctica adecuada porque lo que estaría llevándome es a hacer doble trabajo. Porque si sale negativa, igual voy a tener que hacer la PCR. Entonces, utilizar la primera como, digamos así, como tamizaje, en realidad no tiene mucho sentido porque no me va a permitir ni mostrar ni demostrar que el virus está presente. Si lo que yo quiero es demostrar la presencia del virus, necesariamente voy a tener que hacer una detección molecular por PCR. Entonces, si yo hago una detección de anticuerpos y es positiva, insisto, no me dice si tengo o no tengo el virus. Entonces, si hago una PCR, estoy haciéndolo doble, cuando en realidad simplemente puedo llegar a hacer la PCR y determinar si tengo el virus o no. Realmente lo que no es efectivo y realmente lo que estaríamos haciendo es una doble prueba sin necesidad. Bien, gracias Jairo. Y Victoria Ula Vargas Vázquez pregunta que si una persona ha estado en contacto con un caso positivo y ya pasaron 21 días de exposición en aislamiento social y no ha hecho pruebas durante ese tiempo, ¿debería hacerse alguna prueba igualmente? Como contacto, realmente no se recomienda, no es necesario hacer pruebas a los contactos. Insisto, lo comentamos un poco al comienzo, los contactos realmente, si no desarrollan síntomas, van a permanecer simplemente en cuarentena realmente. Lo que se sugiere es, una vez terminado el periodo de 14 días, en algunos países se ha recomendado el autoaislamiento por al menos, si es posible, por 14 días más, solo para estar seguros de que no se desarrollan ningún tipo de síntomas, pero no es necesario hacerse un test en ese caso para salir de la cuarentena, digámoslo así, en caso que sea necesario como contacto. Bien, bueno, ya para terminar, Analía, Jairo, ¿hay en el horizonte cómo viene el tema de tratamientos efectivos o de la vacuna? ¿Qué se puede esperar de eso? Analía. Sí. Bueno, esto es otro de los temas que nos mantiene muy ocupados. Desde la organización hacemos seguimiento de las mejores evidencias, es decir, los resultados científicos sobre muchos de estos tratamientos que se están usando de manera experimental. Al día de hoy no existe un tratamiento específico, existe obviamente el tratamiento de apoyo o de soporte del paciente grave en el hospital, que se lo trata por una infección viral de respiratoria aguda, y que eso ayuda. Entonces no es que no hay tratamiento, no hay un tratamiento específico que permita hacer como blanco al virus en sí. Ahora bien, están en todos los medios, muchos países y algunas instituciones han promovido el uso de ciertos medicamentos que se usaban para otras cosas para el uso de COVID. Hasta ahora, ninguno de esos tratamientos tiene evidencia suficiente para su uso rutinario y por eso nosotros proponemos que se sigan utilizando de manera experimental en lo que se llaman ensayos clínicos. Desde la OMS a nivel mundial se lanzó lo que es el llamado estudio Solidarity, que es un estudio multicéntrico, es decir, que se hace en muchas partes del mundo, para la prueba de 4 de estos medicamentos. Hasta ahora, estos están en sus primeros momentos este estudio, pero hasta ahora, insisto, no hay ningún tipo de tratamiento específico que esté recomendado porque hasta ahora no ha habido evidencias que ninguno de estos tratamientos sirve, a pesar de los reclamos de efectividad que uno escucha en los medios y que lamentablemente no están respaldados por pruebas científicas adecuadas. Con respecto a la vacuna, hay más de 100, en la última encuesta que hicimos a nivel mundial, hay más de 100 candidatos de vacunas que están en un primer línea de tratamiento, en diferentes etapas.
la etapa 1, que es básicamente, digamos, las primeras etapas que son experimentales de laboratorio, pero algunas ya están empezando a saltar a los primeros ensayos clínicos en humanos. Nosotros esperamos que gracias al espíritu colaborativo que hay alrededor de estos desarrollos y al lanzamiento que se hizo hoy a nivel mundial y que va a estar en las noticias, espero el día de mañana, de muchos países en conjunto, firmando un acuerdo de colaboración a nivel mundial, no solamente en el desarrollo, sino para que el día que esta vacuna sea accesible para todos los que la necesiten, que en el término de quizás meses a un año tengamos una vacuna disponible. Lamentablemente los tiempos científicos para el desarrollo de las vacunas, aún en momentos de emergencia y que uno tiende a acelerarlos, tenemos que garantizar que, como dicen en nuestros países, el remedio no sea más dañino, no sea peor que la enfermedad, y que termine haciendo una vacuna que no sea segura para la administración en humanos. Claro. Bien, gracias Analía. Jairo, entonces para terminar, ¿qué conclusiones, qué 3 mensajes deberíamos llevarnos todos después de esta hora que estuvimos hablando de las pruebas? Resumirlo en 3 mensajes es difícil, pero intentaremos. Primero que todo, que definitivamente la detección molecular, los ensayos de PCR, hasta el momento son los que se deberían priorizar para el diagnóstico y la confirmación, sobre todo, de casos de COVID-19, que la idea es realmente tomar muestras solamente a los casos sospechosos, a los casos que realmente presenten sintomatología y que constituyan lo que se conoce como con la definición de caso, es decir, con casos realmente ajustados a una definición. Y que los ensayos, las pruebas rápidas en general, por su desempeño, deben ser en este momento utilizadas únicamente para investigación epidemiológica, es decir, como lo comentamos a través de toda esta charla, para estudios a nivel comunitario de cero prevalencia, para hacer algunas estimaciones de qué tanto el virus ha circulado en un área geográfica determinada, pero en este momento al menos no deben ser utilizadas como diagnóstico, no para confirmación o para descarte de casos de manera individual. Creo que esos son algunos de los puntos más importantes para resaltar. Gracias. Bien, Analía, ¿algo que quieras agregar? No, solamente que nosotros entendemos que el tema de diagnóstico, la ansiedad que causa la emergencia que estamos viviendo puede llevar a digamos, tomar actitudes de parte del público como el tratar de conseguir una prueba en parte comunitaria. Queremos hacer hincapié que el mejor aliado en esta crisis es que el público confíe en los trabajadores de salud, en las recomendaciones, siga las recomendaciones de distanciamiento social que cada país está emitiendo, y que entendamos que las pruebas que sirven al día de hoy requieren un nivel de sofisticación y de experticia que está presente en la mayoría de los países, en realidad en todos los países de nuestra región, y que a pesar que nos gustaría tener algo inmediato, lamentablemente a veces esto no es el caso, pero que confíen que la priorización del diagnóstico, los pasos más graves, de los casos sintomáticos, es la actitud adecuada, y que el campo va a ir evolucionando y que esperamos que en pocos meses tengamos quizás otras pruebas que sean de menor dificultad de realización y que puedan estar disponibles para el público en general. Pero mientras tanto, pregunten a sus médicos, a sus trabajadores de salud, sigan las indicaciones de los ministerios de salud y consulten la página de la OPS de COVID, que tiene muchas informaciones, inclusive un documento de preguntas y respuestas sobre diagnóstico, que creo que para el público general va a ser de mucha utilidad.
Muy bien, muchas gracias a ambos y a ustedes por acompañarnos. Hemos llegado ya al final del encuentro. Recibimos muchas preguntas que no hemos tenido tiempo de contestar, pero nos hemos enfocado hoy y esperamos haber aclarado muchas de sus dudas con respecto a las pruebas de coronavirus. El resto de los temas, sigan escribiéndonos porque semanalmente vamos a ir abordando los diferentes temas que pueden tener dudas sobre el coronavirus COVID-19. Así que nos vemos en la próxima y seguimos conectados. Gracias.